Bien, pues la hipertensión arterial crónica en general condiciona a alteraciones, a lesiones degenerativas de la pared arteriolar que van a ir favoreciendo la obstrucción vascular y posteriormente van a originar infartos lacunares, así como la ruptura vascular. Es por esto que se produce esencialmente la hemorragia intracerebral. Hipertensión arterial también pues, puede ocasionar hemorragias intracerebrales de forma aguda a ocasionar o al incidir sobre arteriolas que no van a estar protegidas por la hipertrofia de las paredes. Esas de algunas hemorragias como en el caso de las producidas por drogas ilícitas. Otra causa importante no comentada frecuentemente es la angiopatía amiloidea, ¿okay? Que consiste es una de las primeras causas de hemorragia lobar en el anciano. Y se trata pues de un proceso generativo que afecta fundamentalmente arterias situadas tanto en la meninge como en la corteza. Aparece en pacientes de edad avanzada y la mayoría de estos pacientes presentan deterioro cognitivo. ¿Okay? Con respecto a la clínica de estos pacientes, pues la valoración inicial siempre va a ser fundamental. ¿Okay? El mantenimiento de la función ventilatoria y la función cardiovascular, independientemente de la hemorragia subaracnoidea o hemorragia intracerebral, va a ser la primera línea al momento de la llegada de la emergencia. Vamos a continuar con la realización de la historia clínica, el inicio de los síntomas, en vista de que la hemorragia, pues el evento cerebrovascular hemorrágico tiene un deterioro bastante acelerado en las primeras horas. Y les comenté que pues el inicio debe ser, el manejo debe ser de forma inmediata. Los factores de riesgo vascular, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes con hipercolesterolemia, entre otros, pues todo eso supone un aumento del riesgo de sangrado. Tóxicos como por ejemplo los tabáquicos, hábitos tabáquicos, consumo de drogas ilícitas tipo cocaína o anfetaminas. Los fármacos como los anticoagulantes o los antiagregantes plaquetarios, pacientes con antecedentes quirúrgicos como por ejemplo las angioplastias o endarterectomías, se pueden asociar a un llamado síndrome de reperfusión. Y pues en caso de que exista deterioro cognitivo se relaciona, pues como les había comentado, con la angiopatía amiloide. Posterior a eso siempre se va a indicar en busca de otras comorbilidades los laboratorios o la batería de laboratorios básicas, ¿okay? Hematología completa, perfil renal, hepático, química sanguínea general, a ver qué otras posibilidades diagnósticas tenemos, ¿okay? Siempre existe la posibilidad de un diagnóstico diferencial. Pero pues el diagnóstico siempre la técnica de elección nos va a dar la neuroimagen. ¿Okay? La tomografía, tanto la tomografía como la resonancia magnética son adecuadas para el diagnóstico. Es bastante sensible para la identificación de la hemorragia en fase aguda. La resonancia magnética también es sensible, pero en vista de las posibilidades, de la velocidad y del costo, pues siempre ha sido de la elección la tomografía. Permite identificar la localización precisa de la hemorragia y los efectos o las complicaciones. Además de la administración de contraste permite diagnosticar causas secundarias como por ejemplo malformaciones arteriovenosas o presencia de tumores intracerebrales. En las primeras horas la hemorragia intracerebral se manifiesta como un aumento de la densidad dentro del parénquima debido a la hemoglobina que tiene sangre o que se presenta sangre extravasada. Y en los días siguientes la hemorragia pues aparece rodeada de un anillo hipodenso, inicialmente debido a la retracción del coágulo y posteriormente debido a la aparición de edema vasogénico. Al cabo de semanas, la elevada densidad de la hemorragia comienza a disminuir progresivamente desde la periferia hacia el centro. El estado final de esa lesión pues se espera que sea la reabsorción completa del sangrado por el parénquima. Posteriormente lo que se evidencia es una cavidad residual que la hace casi indistinguible de un hito isquémico antiguo. Otra de las técnicas de elección para el diagnóstico podría ser la angiotac con contraste, que puede ayudar a la identificación
de pacientes en riesgo de expansión de la hemorragia basadas en la presencia de extravasación del contraste. ¿Okay? De hecho, cuando se administra el contraste, después en vista de que hay una lesión, hay una fuga del contraste generando una imagen en la tomografía, que es lo que se denomina spot sign. Bien, en general, tanto la hemorragia subaracnoidea como la hemorragia intracerebral deben tener un tratamiento médico. Unas medidas generales, ¿okay? Que van a ir dirigidas al soporte vital, a la monitorización, el mantenimiento de la homeostasia y la prevención de complicaciones con el objetivo, pues, de evitar el aumento del tamaño de la hemorragia, el efecto del aumento de masa y evitar el aumento de la presión intracraneal. El soporte vital, como les comentaba, en una primera aproximación al paciente, permite, pues, valorar la condición en primera instancia. ¿Okay? La pulsoximetría es vital para este paciente. Si la saturación es menor de 95%, debe utilizarse oxígeno con mascarilla y pues utilizar un flujo de oxígeno que ayude a aumentar ese valor de saturación. El reposo absoluto del paciente, vamos a evitar cualquier cosa que produzca cambios en la presión arterial del paciente. ¿Okay? Este tipo de medidas, tanto el reposo como la cabecera, a veces son subestimados, pero son bastante útiles al disminuir las probabilidades de aumento de presión intracraneal. De hecho, el objetivo de mantener la cabecera entre 30 a 20 grados es mejorar la oxigenación cerebral y en caso de, pues, de mantener un aumento de la presión intracraneal, pues, favorecer al paciente en esa condición. Bien, la monitorización, pues, neurológica, en vista de que un número considerable de pacientes se deteriora durante las primeras horas, se realiza periódicamente entre las primeras 72 horas. Aplicación de escalas como las que hablamos de Glasgow, NIHSS, Fisher, Honey-Hess deben mantenerse de forma continua para valorar el seguimiento del paciente. El control de la presión arterial en general, con calcio antagonistas como la nifedipina, 60 cc cada 4 horas durante 3 semanas. Se considera que la presión arterial media óptima debe ser o óptima para una buena perfusión entre 90 y 110 milímetros de mercurio. Esta hipertensión puede ser causada por cualquier medida de estrés. Por lo tanto, no se consideran siempre los antihipertensivos, sino una vez que se hayan medido o se hayan corregido las medidas que causan esta crisis hipertensiva. La hidratación parenteral, pues, es en función de mantener una buena perfusión intracerebral para mantener cifras tensionales óptimas y evitar el vasoespasmo. ¿Okay? La metoclopramida como la protección gástrica van a ir dirigidas para evitar cualquier cambio que pueda producir modificaciones en la presión arterial, reflejo nauseoso, el esfuerzo al momento de la evacuación. Por eso se utilizan aceleradores del tránsito gastrointestinal y laxantes para evitar, pues, crisis hipertensivas y evitar la posibilidad de un resangrado. Con respecto a la profilaxis antitrombótica, esto va dirigido a las posibles complicaciones. Una de las complicaciones que lo vamos a ver más adelante de la hemorragia intracerebral es la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar. Por eso que se recomienda, pues, el uso de medidas como por ejemplo las medias de compresión o la combinación de compresión mecánica intermitente. El control de crisis convulsivas siempre va a ser favorable para el paciente. Está escrito de acuerdo a la literatura que no es recomendable la profilaxis con difenilinatoína, vista de que está asociada al aumento de la
el aumento de las morbilidades del paciente. Y solamente se debe iniciar con benzodiazepina. Si el paciente presenta crisis convulsivas, pues se indicará la epaminización. Además de esto, bueno, hablamos también de la modificación de la presión arterial, entre otros. Dentro de las complicaciones de la hemorragia intraparenquimatosa y la hemorragia subaracnoidea está la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar, como les había comentado, las crisis convulsivas y el aumento de la presión intracraneal. Todo el tratamiento y todo el manejo de estos pacientes va a ir dirigido a disminuir o a mejorar las posibilidades del riesgo del aumento de la presión intracraneal. Las causas más habituales de esta elevación son la hidrocefalia o la hemorragia intraventricular y el efecto de masa de la hemorragia. Es por eso, que les comentaba de la posición de la cabecera de la cama, que mejora el retorno venoso y ayuda a disminuir ligeramente la presión. La oxigenación, la buena oxigenación del paciente, debe estar en un objetivo de 28 a 35 milímetros de mercurio para prevenir las posibilidades de vasoconstricción. La osmoterapia reduce la presión intracraneal aumentando la osmolaridad en el plasma, lo que permite desplazar agua hacia el tejido sano, hacia el tejido cerebral sano, del tejido sano al compartimento vascular. Los fármacos más usados son manitol al 20% y diuréticos de asa como la furosemida. El manitol calculado una dosis de 0.7 a 1 miligramo por kilo con una dosis estándar de 250 cc, seguido de una dosis de 0.3 a 0.5 miligramos por kilo con una dosis estándar de 125 cc cada 3 a 8 horas, no más de 5 días. En el caso del diurético, pues furosemida 20 miligramos cada 8 horas. Con respecto, pues particularmente a las complicaciones de la hemorragia subaracnoidea, está el resangrado, por eso se indica el reposo, el manejo y control de la presión arterial con el uso de nimodipina, preferiblemente, o de atenolol. Y están indicados ciertos antifibrinolíticos que reducen el 45% del riesgo de sangrado, pero en general no mejoran la evolución final. El vasoespasmo, pues evitar la depresión de volumen o administración de fluidos abundantes, utilizar calcio antagonista como el nimedipino 60 miligramos cada 4 horas durante 4 semanas. Esas son las complicaciones más frecuentes tanto de la hemorragia intraparenquimatosa como de la hemorragia subaracnoidea. Esto pues por ahora es todo. Muchas gracias de verdad por su atención y espero que sea muy útil.